Muy buenas, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Siempre que uno escucha una alabanza como esta, definitivamente lo lleva a sentirse en la presencia de Dios, lo hace, le ministra el corazón y cuando estamos ahí en medio de esa adoración, siempre pasan las cosas más lindas por nuestra vida, por nuestra mente. Pasan cosas como por ejemplo servirle a Dios, cuando uno siente esa adoración, cuando uno siente ese espíritu de paz, de felicidad, es un espíritu que siente uno el amor tan grande de Dios. Lo que pasa por nuestras mentes es servirle a Dios, es salir a la calle y hablar del Dios tan bueno que tenemos, del Dios tan maravilloso que tenemos, es salir y decirle a aquellas personas que no conocen de Dios que hay un Dios que nos ama sobre todas las cosas, que hay un Dios que nos puede sacar de la vida, de la situación tan difícil que podamos estar viviendo, que para ese Dios que existe, que está vivo, no hay nada imposible, que no hay nada que Él no pueda hacer por nosotros. Pues bien, eso sucede muchas veces sucede cuando entramos en una intimidad con Dios y sentimos ese anhelo en nuestro corazón de sentirlo, tenemos esa relación tan íntima con Él. Pues bien, pero muchas veces pasa que cuando quizás ya pasó la adoración, cuando ya terminó aquel tema que nos metió tan profundo en una intimidad con Dios, entonces pensamos en que si yo pudiera servirle a Dios, qué bonito sería, cómo servirle a Dios. Y bueno, precisamente es un poquito de lo que vamos a hablar en esta tarde. De nuevo, Dios les continúe bendiciendo. Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar allí. Créame que si usted está allí es bajo un propósito de Dios. Y si Él ha querido que usted vea este video, lo escuche, es porque Dios quiere hoy hablarle a su corazón. Así es que bendito sea Dios por eso. Sabe, pasa muchas veces que Dios Él es soberano y Dios decide llamar a quien Él quiere llamar, ¿verdad? Hay una palabra de Dios que dice que muchos son los escogidos, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, muchas veces muchos somos llamados a través de una adoración, a través de algo que me sucedió. Pero el ser llamado es una cosa y el ser escogido es otra cosa. Cuando Dios llama para provocar en nosotros un avivamiento dentro de nosotros, un avivamiento que nos fortalezca para que cuando Él imponga la tarea que nos va a dar, porque Dios no va a llamar a nadie sin un propósito. Dios siempre que llama a alguien lo llama con un propósito, porque Dios ya ha pensado en un ministerio que nos quiere dar y Él lo quiere mejorar en nuestra vida. Él quiere que a través de la intimidad, de la adoración, nosotros podamos entender qué es a lo que Él nos está llevando, a qué es lo que Él nos está mandando. Pues bien, Dios cuando hace un llamado y Él en su poder, Él en su sabiduría infinita, siente que aquella persona es la indicada para llevar la tarea que Él quiere ponernos, entonces es cuando viene la unción del Espíritu Santo sobre aquella persona. Entonces, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, en los tiempos de antes, Dios ungía a las personas de una forma muy diferente como hoy son ungidas las personas. Hoy las personas son ungidas a través del Espíritu Santo. Personas que son llamadas por Dios para un propósito que Él tiene con cada una de aquellas personas en diferentes ministerios. Créame que Dios conoce cuál es su fortaleza, Dios conoce cuáles son sus facultades y Dios conoce de cuál es la mejor forma que le puede usar a usted, de cuál es la mejor forma que lo puede utilizar a usted. Somos sus instrumentos y Él sabe cuál es la mejor forma. Algunos los utiliza de una forma, a otros va a utilizar de otra forma,
pero Él conoce cuál es el ministerio que nos puede dar a cada uno de nosotros. Entonces les decía, Dios no va a darle un ministerio a una persona, no lo va a llamar sin antes no haberlo escogido. Por eso, muchos son los llamados, muchos se quedan en el camino, pero muchos son los escogidos, o muchos los llamados y pocos los escogidos. Pues bien, los que Dios escoge son los que Dios va a ungir para determinada tarea que Él le ha asignado a cada uno de nosotros. Hace un tiempo escuchaba a una persona decir, casi que en forma de burla, decía que cómo era posible que si una persona era ungida, ¿por qué no por qué no se iba a los hospitales y empezaba a sanar a las personas ahora que estamos con el problema de este virus? Y entonces de alguna forma burlante lo decía, si son ungidos y dice que se sienten ungidos, ¿por qué entonces no sanan a las personas? ¿Por qué no hacen una cosa y por qué no hacen la otra? Yo quiero decirle a usted que está allí que nosotros estamos en un tiempo de un llamado de Dios, donde en el transcurso de ese llamado de Dios nosotros somos probados. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque no todos los que fueron llamados son escogidos de Dios. Para ser escogido de Dios, para ser ungido de Dios, no es de la noche a la mañana. No es con que yo me sepa la palabra de Dios, con que yo sea muy buena gente, con que yo le regale muchas cosas a las personas. No. El ser ungido por Dios significa hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que hoy habemos muchos, o hay muchas personas que tal vez dicen o decimos que somos ungidos y todavía no llegamos a hacer ese milagro en las personas. Primero, porque no somos nosotros quien hacemos los milagros, sino el Espíritu Santo. Y Él hace el milagro, como le decía en un principio. Dios es un Dios soberano. Él hace lo que Él quiere, con la persona que Él quiere y donde quiere que Él quiera. Él lo hace, pero es bajo su voluntad. Entonces, una persona para estar ungida de Dios es una persona que se somete a la voluntad de Dios. Todavía en este mundo creo que todavía, desde el último que fue Pablo, el apóstol Pablo, creo que hay muchas personas, o habemos muchas personas, que creemos que Dios nos ha llamado, pero todavía estamos en ese propósito, en ese proceso, perdón. Estamos en el proceso de un llamado. En ese llamado nos podemos quedar. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no aprendamos realmente a hacer la voluntad de Dios, todavía no vamos a llegar a esa escala de nivel de que a través de nosotros Dios haga milagros. Seguimos siendo personas sencillas hasta que realmente no seamos ungidos realmente por Dios. Pero para eso, para ser ungidos, para llegar a esa altura, a ese nivel que Dios quiere que lleguemos, porque créame que si Dios nos ha llamado, si Dios le ha llamado, es porque Dios sabe que Él le puede usar a usted grandemente, es porque Dios sabe que Él lo puede llevar a ese nivel. Pero muchas veces nuestra desobediencia, nuestra debilidad en la carne hace que nos quedemos en el camino. Y entonces, por eso dice muchos los llamados, pocos los escogidos. No serán todos, pero sí habrán personas a las cuales Dios va a usar. Tenemos que entender que por